Queridos amigos, queridas amigas, qué privilegio estar nuevamente con ustedes, aquí avanzando en el estudio de la Palabra de Dios en el libro de Efesios. Gracias por unirte a tu programa Diálogo Abierto. Bienvenido a este nuevo episodio titulado Expiación Horizontal, la Cruz y la Iglesia. Estamos contentos de que seas parte de esta familia y queremos invitarte que en este momento también puedas tú compartir este enlace y este programa con tus amigos, tus familiares, porque a ellos también les puede ser de gran beneficio este programa. Por favor, entonces, comparte con alguien más este programa importantísimo. Queremos saludar también a nuestros amigos que nos escriben de distintos lugares. A Tania Euguisquiza, dice bonita explicación. Un abrazo para ti, Tania. A Grados Tomasa nos escribe ella y nos manda un saludo bonito. Nos dice que nos está escribiendo desde Mónaco, allá en Francia, suponemos. Un gran abrazo para ti, también Tomasa, que el Señor pueda acompañarte, bendecirte grandemente. A Sofi Ríos, también un saludo para ti. Y bueno, quisiéramos saludar a todos los que nos hacen llegar un comentario por nuestras redes sociales, pero también el tiempo no es suficiente. De todas maneras, siéntete identificado, identificada con alguna de estas personas y reciben un cariñoso abrazo, un cariñoso saludo de nuestra parte, de tu programa Diálogo Abierto. Como ya es costumbre nuestra, estamos acá ya junto con nuestro invitado. Está con nosotros un profesor de la Facultad de Teología, un especialista en el área práctica de nuestra iglesia. Él se llama Benjamín Trinidad. Bienvenido, Benjamín. Un gusto estar una vez más aquí para poder compartir lo que entendemos y cómo esto puede ayudarnos a cada día ser mejores hijos de Dios, pastor. Bueno, gracias por estar haciendo parte ya de la facultad en este año también, ¿no? Creo que tu llegada le ha dado un nuevo impulso a la parte práctica de nuestra facultad y eso es una cosa muy positiva para todos nosotros. Y también nos alegra mucho de que estés siendo parte del programa Diálogo Abierto. No es la primera vez, ya estuviste el trimestre pasado también con nosotros, así que muchas gracias por eso. Esta semana es especial, Benjamín, ¿no? Esta semana es especial porque esta es la semana de las fiestas patrias en el Perú. Este fin de semana todo el mundo está de feriado. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pienso que no somos tanto de celebrar las fechas, pero lo más tradicional que se hace es poner la banderita ahí en la casa y ver los desfiles, el desfile de la parada militar que se tiene y bueno, usualmente es eso. Bueno, para nuestros amigos que nos están viendo de Francia o como Tomás o otros, de otros lugares, ¿no? Esta es la semana en el Perú, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos grabando aquí en la Universidad Peruana Unión, en Lima, Perú, y es el 28 justo la fiesta patria, celebrando la libertad de este bonito país. Pero además de eso, también estamos viviendo una fiesta espiritual durante toda esta semana, especialmente en la zona norte del Perú, también me parece la zona sur del Perú, en el Perú entero, con este famoso movimiento Caleb. ¿Qué les dirías a estos jóvenes valientes que ahorita están moviendo el Perú y haciendo muchas cosas interesantes durante toda esta semana? Caleb ha llegado a ser la mano derecha de la iglesia con respecto al voluntariado, porque los jóvenes dedican sus vacaciones para cumplir la misión de Cristo. Entonces, allí donde están en las iglesias, te pido el lugar donde te toque estar, puedas impactar con tu presencia y muchos puedan conocer más a Jesús por el trabajo que ellos van a hacer, tanto en la comunidad como en la iglesia. Bueno, hay muchos lugares bonitos. Me parece que Tarapoto va a ser, está siendo impactado también de forma muy importante en el norte y en otros lugares así, ¿no? Porque existe este movimiento a nivel nacional. Así que un gran abrazo para nuestros amigos de Caleb y para todos sus líderes, ¿no? El pastor Alan por un lado, el pastor Daniel por el otro lado, pero todos están ahí impulsando Caleb.
Vamos a dar ya inicio a nuestro estudio. Benjamín, por favor, guíanos en la primera oración. Vamos a orar. Maravilloso Padre, gracias porque nos das el privilegio de reflexionar en tu palabra, para que tu palabra sea la base para llegar a la acción, Dios, lo que anhelas que nosotros podamos hacer en nuestra comunidad con nuestros semejantes día a día. Enséñanos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. 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 Bueno, gracias. Estamos en la lección 5. Estamos estudiando Efesios versículo por versículo y estamos ahora concentrándonos en una sección que es, creo yo, el corazón prácticamente de Efesios. Porque vamos a estudiar los versículos 11 del capítulo 2 hasta el versículo 22 de ese capítulo. Claro que hay versículos además en otros lugares de la Biblia, pero esa es la sección central del libro de Efesios que vamos a analizar en esta ocasión. Y muchos han colocado a esta sección con el título de una nueva familia multiétnica. Así le han puesto el título a esta sección, ¿no? Porque de alguna manera parece que Dios hace una familia nueva, que constituida por distintas personas de distintas razas, en este caso de los gentiles y los judíos, y los junta para convertirlos en una sola nación. En ese contexto, el título de la lección, ¿qué entiendes por este título? Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Capaz comenzamos con la explicación del título y luego de eso vamos viendo con algunos pasajes acá. La lección está enmarcando algo importante en relación a la forma en que el ser humano se relaciona. Por un lado tenemos la relación vertical, que ha sido tratada en las lecciones anteriores, cómo Dios nos rescata, nos habilita ante su trono de gracia para ser partícipes de Él. Pero ahora viene el otro factor, que es el lado horizontal. Debido a la variedad de personas en este mundo, diversas opiniones, diversas etnias, de alguna u otra manera, como seres humanos necesitamos aprender a relacionarnos con ellos. Entonces, la cruz de Cristo tiene un alcance horizontal. Es decir, nosotros como seres humanos necesitamos entender que mi relación horizontal es la evidencia de entender mi relación vertical. ¿En qué sentido? En que si yo soy salvado por Cristo, pues eso me lleva ahora a demostrar con mi prójimo, con la sociedad, cómo yo entiendo que Cristo me salvó. De manera práctica, lógicamente. La palabra expiación tiene que ver con limpieza, tiene que ver con pago, tiene que ver con purificación, incluso tiene que ver con juicio, porque cuando se habla del día de la expiación, a veces está hablando de un día de juicio. O sea, limpieza horizontal, limpieza que hay barreras, hay suciedad entre nuestra relación horizontal, porque acá estamos hablando, yo me relaciono con seres humanos, ¿no es cierto? Hay barreras, hay ruidos, y Dios se encarga de sacar esos ruidos y esas barreras para que yo pueda relacionarme mejor con las personas. ¿Es eso más o menos la idea? Puedo poner dos momentos. El primer momento antes del pecado, donde esto no era necesario. Las relaciones estaban muy bien, la forma del ser humano de ver, la cosmovisión de Dios, la forma de relacionarse, correcto. Solo que el pecado ha afectado tremendamente mi relación vertical y mi relación horizontal. En el sentido vertical, el pecado ha ocultado el rostro de Dios, dice la palabra. Pero en el ámbito horizontal también se han creado prejuicios, barreras, falsas ideas que definitivamente no han permitido al ser humano desarrollarse como tal. Por lo tanto, es indispensable ambos sentidos de la relación que sean redimidas, expiadas por Cristo Jesús. Yo pienso que de eso trata la lección y vamos a tratar de
llegar al punto. ¿Está bien? Bueno, el texto del versículo 11, el que estamos iniciando en esta nueva sección, dice: acuérdense ustedes, gentiles, que ustedes son llamados los de la incircuncisión, ¿no es cierto? Y luego el versículo 12 nos dice que ustedes estaban alienados, estaban alejados de Cristo por un tiempo, que eran extranjeros, no hacían parte del pacto, de la promesa, ¿no? No tenían esperanza, estaban sin Dios en este mundo, cosas medio duras, pero que eran reales, ¿no? Y luego viene el versículo 13, que me gustaría que ahí nos expliques un poquito. Ya dice: pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes han sido, ustedes que una vez estuvieron lejos, o estuvieron separados, han sido acercados. El texto dice: en que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Y ahí nomás el versículo 14 va a continuar diciendo: Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno, y derribó el muro de separación o el muro divisorio. Un comentario sobre este texto para iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios. Bueno, el tema es importante. ¿Por qué? Porque habíamos dicho previamente que el pecado cambió la relación del hombre con Dios y la relación del hombre con sus semejantes. Y cuando decimos que cambió, estamos diciendo que se han creado de alguna otra manera barreras que impiden esto, de diferentes tipos. Ahora, en la Biblia vemos nosotros en Génesis Dios llamando a una nación para que pueda ser bendición para el mundo. Sin embargo, esta nación no comprende la idea de Dios. Y ahí hay un terrible problema, porque lo que hizo el pueblo judío a lo largo de la historia, y lo vemos en el tiempo de Jesús, es justamente crear un sistema político religioso que impida a otras nacionalidades gozar de las bendiciones para las cuales Dios los había llamado. O sea, ellos tenían que repartir la bendición, pero como que no la repartieron. Lógicamente no cumplieron la labor, más por el contrario, en vez de tender el puente para unir a Dios con las naciones que no lo conocían, ellos en vez de hacer un puente construyeron una barrera. Es opuesto lo que, totalmente rebelde a lo que Dios está diciendo. Bueno, no tenemos que criticar a nuestros amigos del pasado, pero tal vez nosotros también podemos alguna vez hacer algo parecido, ¿no? Ahí estamos entrando a un terreno que como adventistas puede estar pasando. ¿En qué sentido? El creer que por el hecho que soy adventista soy mejor que otros. Entonces yo puedo decir: no, yo soy adventista, yo no tomo, yo no fumo, yo no bailo, y pensar que esa idea me hace mejor que la otra persona. Yo no tengo problemas de infidelidad. Claro, yo soy mejor. Cuido mi salud, ¿no? Entonces, yo ahí tendría que tener cuidado. Es cierto que no practicar eso es bueno, pero Dios nos está llamando a crear puentes con las personas para ser canales de bendición ante ellos. Y en la medida en que yo crea que esto que Dios nos ha dado es algo exclusivo, podría caer en la idea de pensar que el adventismo es algo exclusivo para cierto grupo y no es para todas las personas, lo cual sería engañoso. Estaría construyendo barreras de cierta manera, prejuicios. Ahora, aquí es un tema complejo, no es tan sencillo, porque ¿cómo yo podría de alguna manera derribar estas barreras o construir una relación sin barreras? Porque soy una persona que no toma, como mencionabas tú, ¿no? Y quiero construir un puente con las personas que sí toman y en algunos casos les agrada y creen que es positivo porque les ayuda a tener una vida social, porque permite que ellos compartan un tiempo con sus amigos. Pero mi mensaje es: tomar es malo. Mi mensaje es: el que toma no está haciendo algo bueno para su salud, ni para la sociedad, ni para su familia. Y ahora yo quiero construir un puente. Capaz este es un poco complejo, pero
¿Cómo podemos hacer eso? Primer punto, desde mi óptica, primer punto, yo necesito comprender bien lo que dice Efesios desde el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 10. Si eso está en mi corazón, está en mi mente, entiendo que yo soy salvo por Cristo, no por mis méritos. Él ve algo en mí que realmente vale la pena. Sus ojos no son ojos de condenación, son ojos de amor. Y ese amor me lleva a ser transformado, a comprender quién es Dios para mí. Entonces, el primer punto para mí sería comprender eso, la forma en que yo he sido rescatado. Si yo entiendo bien que yo también fui rescatado, entonces voy a abordar con más comprensión, con más amor, la forma en la que diga mi mensaje va a ser más adecuado, digamos. Claro, no podemos dar lo que no tenemos. Si vemos adventistas que no están aperturando a relacionarse con las personas, llegar a las comunidades, a sus vecinos, a la sociedad, es probablemente porque su adventismo es mecánico, ha llegado a un punto rutinario. Y en realidad cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros encontramos bien claro a Jesús. Jesús creó puentes con la comunidad. Se juntaba con los publicanos, tocaba, conversaba con las damas, que aquel tiempo era prohibido, tocó a una dama, rompió esquemas, pero con un solo objetivo: compartir, atender necesidades, mostrar que esa persona, por más pecadora, entre comillas, que era considerada por el sistema político religioso judío, tenía esperanza. Y no hay por qué discriminar. Entonces, yo puedo comprender que, en primer lugar, yo comprendo que Cristo me ha salvado. Y que es un proceso esa salvación de crecimiento y transformación. En segundo lugar, yo tengo que seguir el ejemplo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús ahora? Yo tengo que seguir ese paso. De alguna u otra manera, yo pienso que el pueblo judío creó un sistema político exclusivo. Fueron exclusivistas. Cuando Dios, pienso yo, muestra un enfoque inclusivo. Ahora, en la vida práctica, ¿no? Nosotros encontramos que esta gente estaba alejada, dice el texto bíblico, y ahora fueron acercados y que Dios derribó la barrera de separación, ¿no? El mensaje para nosotros, tú lo estás aclarando bastante bien, creo que tenemos que derribar barreras, ¿no? ¿Qué significa eso? Yo quisiera que acá me ilustres un poco, porque eso significa que en el primer siglo, la iglesia cristiana, o sea, en el tiempo de Pablo, cuando ellos vivían, estaba constituida por gente que bebía, gente que no bebía, gente que bailaba, gente que no bailaba. Estaba constituida por gente que tenía inclinaciones sexuales diversas, gente que tenía 2 esposas, una esposa. Todos se reunían felices y contentos y adoraban al Señor y Dios los recibía a todos. ¿De eso me estás hablando? ¿O cómo estaba constituida la iglesia? O sea, la iglesia perfecta es una iglesia en la que entran todos en esa condición. Muy bien, es una excelente pregunta porque nos ayuda a equilibrar el punto que nosotros estamos hablando de la inclusividad, porque no es un tema fácil hablar hoy como iglesia adventista cuando hablamos, por ejemplo, el tema de del matrimonio entre el mismo género o de la homosexualidad. Podemos llegar a pensar que simplemente se trata de aceptar todo y no hay un punto de cambio o de inflexión. La iglesia del primer siglo es interesante. Los judíos, como habíamos mencionado, tenían el propósito de llevar el mensaje al mundo, ¿no? A pesar de ello, fracasaron en ese intento. Después Jesús va a poder dar apertura, a poder dar mediante Pablo el mensaje a los gentiles. Muchos gentiles aceptaron el evangelio. Pero ahora había un dilema. La iglesia original de Cristo estaba constituida por gente que amaba a Cristo y gente que también obedecía lo que estaba en la Biblia. En ninguna manera la obediencia a los principios de la Biblia, la ley de Dios, fue echada por tierra. Lo que Cristo viene a eliminar son esas leyes ceremoniales, las ordenanzas, el sistema que habrían creado los judíos para hacer tan duro la entrada de gente que no era parte de su pueblo. Y eso era el punto más crítico, porque había gentiles que querían entrar al pueblo de Dios. Pero para iniciar ese trámite, por decirlo así, era tan complejo llegar a ser judío, inalcanzable.
Sin embargo, Dios derriba esos muros, y eso vamos a aclarar después conversando. Derriba esos muros y empieza a mostrar que ellos como personas son tan iguales que el otro. Porque Pablo va a decir, tanto a los judíos como a los gentiles, ustedes estaban mal, estaban alejados de mí. Los gentiles, porque tenían una valla muy alta para llegar a ser judíos y supuestamente conocer a Dios. Y los judíos mismos, porque en el mismo proceso de querer su salvación, fallaban, ellos mismos caían en una trampa que ellos mismos habían preparado. Solo para dejar claro entonces, Benjamín, aquí estamos diciendo de que esta iglesia inclusiva, porque ese es el término que se usa hoy en día, ¿no es cierto?, que incluye gente que no necesariamente era judía. Correcto. Esta iglesia inclusiva no hace referencia a que ahora el gentil entraba al lugar del sacrificio y sacrificaba cerdos. Correcto. ¿No? O sea, no hace referencia al hecho de una iglesia que recibe a la persona con sus mismas prácticas, con sus mismas costumbres, haciendo lo que siempre hacía. Y bueno, pero ahora todos somos hermanos y estamos debajo del mismo techo. No es ese el mensaje de este texto. Ok, entonces, ahora viene la pregunta sobre el versículo 15, ¿no? Porque si no hace referencia a eso, entonces, ¿a qué hace referencia el versículo 15? Capaz lo puedes leer, el versículo 15, ¿no? Para todos nosotros. ¿Y qué es lo que entonces ocurre? Excelente. Versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de las dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Tal vez el 16 también. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, el texto aquí está aclarando que lo que Dios va a eliminar es ese sistema que habían creado el pueblo judío, que impedía realmente lograr una unidad. Entonces, hay dos términos acá. La primera es abolir, que está en el versículo 15, y la segunda, que está en el versículo 16, reconciliar. Reconciliar. Ojo, aquí podríamos llegar a una mala interpretación en el versículo 15, decir, bueno, como Dios abolió las ordenanzas, las leyes, entonces ya muchos pueden usar ese texto para decir también ya los 10 mandamientos no tienen vigencia ni nada, pero aquí no está haciendo referencia a los 10 mandamientos, porque Pablo lógicamente en Romanos ratifica esto y está diciendo que no tiene que ver con los mandamientos. Romanos 7 aclara y dice que el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces no habla de los 10 mandamientos, habla del sistema ceremonial y la serie de ordenanzas y leyes que ellos mismos habían creado que impedía que otras personas puedan acercarse a Dios. Entonces, al abolir este sistema, que lógicamente no fue eficaz, lo que hizo el pueblo judío fracasó, por decirlo así. Bueno, creo que el texto de alguna manera también nos ayuda a entender eso, ¿no? Porque dice que se trata de mandamientos, ordenanzas, que al ser abolidas permiten que se crea un nuevo hombre de ambos. O sea, de alguna manera estas leyes y ordenanzas lo que estaban haciendo es impedir que se pueda crear una comunidad de gentiles y judíos, ¿no? Entonces, me parece que el texto está diciendo, bueno, estas leyes y ordenanzas se tratan justamente de estas cosas que que tú decías hace un rato, que hacía que el gentil, pues, sea muy difícil que sea nacionalizado como judío, ¿no? Que sea una cosa imposible. Problema. No era un problema tan complejo para nacionalizarse judío y volverse un judío más. Era muy difícil. Entonces, eliminar todo eso es de lo que se está hablando acá, ¿no? Eliminar todo eso. Trayéndolo a la vida práctica, Benjamín. Tú eres un hombre práctico, ¿no? Así que hay que traerlo a la vida práctica. Es muy difícil hoy en día volverse un cristiano, en este caso nuestro, adventista. ¿Será que está siendo muy complejo llegar a ser adventista? Es una pregunta no tan fácil de responder, pero yo creo que si como adventistas nosotros nos concentramos bastante en ciertas normas más que en los principios bíblicos, podríamos llegar a estar cayendo en el mismo error. Tal vez me explico aquí.
Si yo, por ejemplo, voy a estar fijándome como adventista en detalles que no tanto tienen que ver con una organización, por ejemplo, tal vez las sillas, las bancas, por ejemplo. No bancas, en mi iglesia no sillas, solamente las bancas, porque las bancas son las que deben estar. O sea, fijarse en cosas que realmente más causan división que unión en la iglesia. Entonces es probable que nosotros estemos desviándonos del rumbo. Y de paso, yo creo que las iglesias que no están creciendo, que tienen poco eficacia en el evangelismo, son las que están debatiendo problemas dentro de la iglesia, pequeños, y que no están creciendo porque se están distrayendo en eso. O sea, también podríamos tener de alguna manera en ciertos momentos cosas que estén haciendo que la gente diga, pero llegar a ser parte de ellos es complejo, ¿no? Es muy difícil. Yo quisiera, pero no puedo. Ahí hay un tema que no sé si podemos tratarlo, pero por ejemplo, cuando hablamos de la alimentación, por ejemplo, yo creo que existe un ideal que Dios quiere. Es importante. Y las personas que alcanzan ese ideal van a experimentar un beneficio en su salud. Y eso es innegable, la Biblia apoya eso. Solo que yo cometería un error en decir que usted tiene que sí o sí ser vegano, por ejemplo, para poder, vegetariano por lo menos, o para poder ser bautizado o algo así. Entonces, cuando yo pongo elementos que tal vez no están en la Biblia, usando mi adventismo, podría estar creando barreras en mi iglesia innecesarias, ¿no? Innecesarias. Por eso, no es tan fácil hablar de esto. Pero hay que hablarlo en alguna mesa, y esta mesa de diálogo, ¿no? es la mesa adecuada. Pienso también en otro tema, en el tema del diezmo, por ejemplo. ¿No? En el tema del diezmo, porque el adventista tiene que entregar un diezmo. Así es. ¿Nosotros exigimos el diezmo para que la gente se vuelva adventista? Muy bien, ahí pienso que hay que enfocarlo como Pablo lo enfoca. Pablo enfoca que la salvación es un proceso de crecimiento y transformación. Hay un pasado, hay un presente y un futuro. Dios me salva, Dios me está salvando y Dios me salvará en plenitud cuando Él venga por segunda vez. En ese sentido, yo creo que cuando Dios ha tocado, ha transformado el corazón y la persona que está conociendo a Cristo entiende que lo que Dios tiene es mejor para su vida, el resultado de ese entendimiento se va a ver evidenciado en transformación. Y cuando hablamos de transformación, nosotros estamos hablando de hábitos, de conductas. Entonces, el error nuestro sería poner primero las conductas o que haga primero esto para después aceptar la salvación. O sea, no va así. Yo pienso que Pablo está enfocando, en primer lugar, entender qué significa ser transformado realmente por Cristo. Y el resultado de esto definitivamente será el tema de la vestimenta, el tema del diezmo, que hoy son elementos importantes. Claro, gracias a Dios la iglesia como tal no tiene pues estos elementos como prueba del discipulado, por así decirlo. No son elementos que dicen, si tú los haces recién puedes ser adventista, ¿no? Correcto. O sea, si tú no los haces, incluso puedes ser adventista porque, como bien decías, irás comprendiendo, irás creciendo por la gracia de Dios. Ahora, en la iglesia primitiva, Benjamín, también hubieron algunos problemas así, porque este es un tema muy importante, ¿no? Es la iglesia unida, la unidad de la iglesia. ¿En qué consiste esta unidad de la iglesia? En la iglesia primitiva también hubieron estos problemitas, y entonces en el Hechos 15 se registra este momento cuando ellos se reunieron y comenzaron a decir, bueno, mira, para recibir a los gentiles vamos a pedirle lo mínimo, ¿no? Y lo mínimo será esto y aquello, y fue inspirado por el Espíritu Santo, Dios permitió que así sea. O sea, eso me lleva a mí a pensar que tampoco se trata de que ahora yo recibo a la iglesia todo el que quiere, sino que tiene que haber ciertos mínimos que muestren que de alguna manera yo sí realmente quiero ser parte de la iglesia. Dime, según tú, ¿cuáles podrían ser esos mínimos? Bueno, acá es un tema que vamos a hablar. Yo pienso que cuando hablamos de unos mínimos,
Nosotros tenemos que pensar en función a lo que marca nuestra identidad como cristianos. Y una de las cosas que marca nuestra identidad como cristianos es nuestra comunión con Dios. El estudiar la Biblia, el orar cada día, el meditar, es un asunto importante para la persona que anhela que Dios pueda transformar su vida. Creo yo es algo importante. Lo segundo, yo pienso que la persona necesita ver la Biblia como un manual que Dios ha dejado para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que va a entrar a ser salva por Cristo necesita entender que en la Biblia yo encuentro lo que Dios quiere para mi vida, en las finanzas, en la familia, en la educación de los hijos, en la salud. Yo veo eso. O sea, tú no recibirías a tu iglesia, por así decirlo, ¿no? Nunca alguien que diga, bueno, yo quiero ser adventista, pero voy a predicar con el libro del Mormón. Correcto, no. O con el Corán en la mano. Bueno, en el Corán hay aspectos que son positivos. Hay alguna cosa parecida. Tal vez que no concordamos, pero yo pienso que la persona cuando va a Cristo no va con sus ideas, sus presupuestos. Cuando la persona va a Cristo, tiene que ir a decir, Dios, usted me ha creado, ¿qué ahora necesito yo hacer para en este mundo? Punto número 1, entender que soy rescatado por usted. Punto número 2, entender que soy llamado a cumplir una misión que Jesús ha dejado. Dice que el Señor elimina los muros divisorios, ¿no? Ese es el gran tema del que estamos hablando ahorita. El Señor viene y elimina estos muros divisorios. Pero parece que quedan ciertos muritos, ¿no? Porque la Biblia se convierte, por ejemplo, en un elemento que si la persona no acepta la Biblia, entonces va a tener dificultades. Porque no va a poder ser alguien que entre a la iglesia. Ahora, yo creo que es importante analizar este tema, pero a la luz de toda la Biblia también, porque efectivamente en el libro de Hechos nosotros vemos que Dios, guiando a su iglesia con el Espíritu Santo, deja ciertos muritos. Dice, ok, vamos a recibir a todos los gentiles, pero los vamos a recibir siempre y cuando ellos puedan saltar estos muritos, ¿no? Que por ejemplo se abstengan de asuntos sexuales de inmoralidad, que se abstengan de consumir sangre, dice el libro de Hechos, ¿no? Y deja ciertas cositas que realmente tienen que cumplirse. Entonces, ¿qué piensas respecto a eso para ir cerrando esta primera parte? Desde la óptica, yo lo enfocaría como, tal vez no tanto como muros, porque la idea de muro ya marca división y lo que queremos es que no haya muros. Okay. Tal vez yo lo enfocaría como pasos para no perder de vista el objetivo. Porque hay un objetivo y yo no podría decir Jesús me salvó ahora y ya soy salvo y no necesito más. Entonces yo necesito mantener el ritmo de lo que yo creo. Eso es lo que pasa con los atletas. Los atletas mantienen el ritmo, mantienen un entrenamiento constante. Y definitivamente nosotros en la vida cristiana es una maratón que terminará cuando Cristo venga, pero necesitamos mantener el ritmo. Mantener el ritmo significa que lo que me ha llevado a hacer hasta ahora, lo que me ha funcionado, gracias a Dios hasta ahora, debo seguir cumpliéndolo, porque me ayuda a lograr el objetivo. Pero si yo dejo esto, no podría llegar al objetivo, que en definitiva es una restauración total con la glorificación. Gracias por corregir esto de los muritos, ¿no? Y me parece bueno. Creo que no se trata de muros, se trata de ciertos pasos, como decías tú, ciertas etapas que el Señor quiere que nosotros demos, ciertos pasos que Él quiere que demos para que podamos vivir en armonía y en unidad. Amén. Y seamos una sola familia, ¿no? Porque también el tema puede ser mal entendido y pensar que acá la iglesia tiene que tener de todo un poco y algunos predican con su Biblia y otros predican con el libro del Mormón y otros predican con el Corán y unos comen una cosa y otros comen otra cosa y unos vienen el sábado y otros vienen el domingo, ¿no? Y sigue siendo la misma iglesia. Y creo que de eso no es de lo que se está hablando aquí. Correcto. Queridos amigos, todavía tenemos más para conversar con ustedes en su programa Diálogo Abierto. Quédate por favor con nosotros. Espero yo que estés disfrutando de los estudios de este trimestre. Y si tú lo estás haciendo, por favor, comparte este enlace para que otros también puedan disfrutar junto contigo del estudio de este maravilloso libro escrito por el apóstol Pablo, el libro de Efesios.
Queridos amigos, el tiempo pasa volando, ¿no? Cuando estudiamos temas bíblicos, a veces el tema es tan interesante, pero quiero aprovechar para pedirte que por favor compartas este enlace, que hagas público a alguno de tus amigos, de tus familiares, que compartas este contenido que puede serle de gran beneficio y bendición también a tus seres queridos. Nos toca ver unos últimos versículos de esta sección. Se nos dice acá, por ejemplo, que en realidad el Señor está tratando de hacer que nosotros podamos tener unidad completa. El versículo 19 dice, ahora entonces ustedes ya no son más extranjeros, ya no son más foráneos, sino que han sido hechos ciudadanos junto con los santos, miembros de la casa de Dios, construidos sobre un fundamento, el fundamento de los apóstoles, el fundamento de los profetas, el fundamento de Cristo mismo, quien es la piedra angular, en quien todo lo demás en realidad se construye para llegar a ser un solo templo, el templo del Señor. Bueno, acá la mayoría de los estudiosos pone el título de la iglesia como el templo de Dios también, ¿no? ¿Cuál es el gran objetivo para el cual Dios, estábamos hablando de que elimina las barreras, nos trae a su iglesia? Lógicamente ya hemos dejado claro que no se trata de que llega cada quien con lo que piensa, sino que Dios va transformando y nos va de alguna manera unificando en pensamientos también. Pero ¿cuál es el gran objetivo de Dios al hacer eso? Desde mi óptica, el objetivo de Cristo es que ese es el mecanismo que Él ha dejado para que se cumpla la misión. ¿En qué sentido? Pablo va a usar dos metáforas. Una del cuerpo, es como que Jesús le está diciendo a los judíos, y acá están los griegos. Los griegos se jactan de ser salvos por lo que hacían, y los gentiles estaban peor, perdidos. Pero Jesús es como que se le dijera a los dos, ya, los gentiles, ustedes están perdidos, están lejos ya. Y los judíos, ustedes también están igual, o sea, ustedes están criticando a los gentiles, pero ustedes también están perdidos. Entonces, no funciona este sistema, eliminamos la barrera mediante Cristo y ahora vamos a ser un nuevo hombre. Ese nuevo hombre implica algunas ideas que a mí me encantan. Por eso la metáfora del cuerpo de Cristo ya marca la idea. Conformado por naciones. Este cuerpo de Cristo está conformado por las naciones, por su pueblo. Y definitivamente la cabeza es Cristo. Esto hay muchas referencias en el Nuevo Testamento que apoyan esto. Pero el segundo elemento que fortalece esta idea de lo que Cristo quiere y a dónde va, a donde he mencionado sobre el cumplimiento de la misión, es sobre la estructura, la piedra angular y las piedras que vienen a continuación sobre la piedra angular. Aquí, si el gentil, qué tremendo privilegio para el gentil, porque él en su idea está lejos, sin Dios, apartado, sin la salvación, pero ahora no solamente puede ingresar ante la presencia de Dios, sino es parte de la estructura, usando la metáfora de Pablo. Es como que fuera una piedra del templo. Correcto, ahora es parte. La piedra fundamental es Cristo, así como la cabeza en el cuerpo es Cristo. La piedra fundamental de esta estructura es Cristo. Pero ese gentil tiene el privilegio de ser parte ya. Aunque aquí voy a hacer un paréntesis, pastor. Yo voy a confesarle algo personal. Esa terminología gentil no me agrada mucho. ¿Por qué? Es como que hoy un adventista hoy dice, los mundanos. O sea, esas palabras ya están creando muros. Barreras, ¿no? Es inconsciente, que yo sé que nosotros hablamos. ¿Cómo vas a...? Yo escuché a algunos pastores que aconsejan a una chica, ¿por qué estás noviando con ese incircunciso? Decía, ¿no? O con ese mundano. Pero ya la palabra mismo nos está diciendo que él es mundano y yo, ¿qué sería el adventista? Un divino. Entonces, no, la palabra ya está creando barreras, es inconsciente, que yo sé que no lo hacemos como adventistas con una intención mala, pero aquel tiempo en realidad el hecho de decir circunciso, incircunciso, era algo feo, algo que no es apropiado, y yo pienso que hoy podemos caer en el mismo error y darnos cuenta de que Cristo realmente llama a las personas para que se siga edificando la estructura.
Cada nuevo discípulo que es bautizado y es transformado forma parte de la estructura de una manera ordenada, dice Pablo, alineada. Esto nos da a entender que la iglesia no es un conjunto de rocas amontonadas allí sin sentido. Tiene forma, tiene organización y el Señor hace ese trabajo. Bueno, y lo hace con el gran objetivo de construir este templo, ¿no? Lo hace con el gran... Dos cositas. Una primera que tú mencionaste acá, que podría estar tal vez siendo motivo de discusión en este momento para alguna gente que no necesariamente miraría, digamos, de esa manera tu punto de vista. Pero yo quiero que me des tu punto de vista. Dios hace esto de unir a los pueblos para cumplir la misión. O, como muchos estudiosos del Nuevo Testamento sugieren, esa es la misión. La misión es unir a los pueblos, que son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, nuestra misión es, vamos a unirnos, mientras que tú lo que estás diciendo es, no, nos unimos para cumplir la misión. ¿Qué reflexión te trae estas ideas que algunos estudiosos nos ponen sobre la mesa? Bueno, yo pienso que ambas ideas pueden llegar a un punto de conciliación y en cierta manera hay una idea. Sí es bueno explicarse para no crear confusión. Yo creo que lo que he mencionado es que este es el mecanismo que Dios usa para cumplir la misión. Estoy hablando de que la iglesia es una institución divina humana que Dios ha creado para que los propósitos de Dios sean alcanzados. Tal vez en ese sentido le enfocaba. Sin embargo... Y sin unidad no hay misión, no hay forma. Juan 17, cuando el Señor Jesús oró, dijo, yo quiero que ellos sean uno, justamente para que puedan cumplir la misión. Sí, y a esa parte ahora iba. Es imposible lograr a cumplir lo que Dios nos ha pedido hacer cuando no existe armonía, paz, unidad dentro del pueblo de Dios. Yo escuché en cierta manera que nuestra iglesia es una iglesia mundial, como adventistas, pero entendemos perfectamente que hay muchas etnias como adventistas. En el mismo Perú, las iglesias de la selva tienen un sentido diferente al de la sierra y al de la selva. Y aquí es bueno aclarar que es diferente, no porque tienen creencias diferentes, sino que existe de alguna u otra manera ciertos contextos que hacen de esa iglesia algo peculiar. Sin embargo, sea la iglesia de la selva, de la sierra y de la costa, ambos pertenecen a la misma estructura, son piedras en este muro que Cristo mismo ha construido y está levantando. Entonces yo pienso que ambas ideas, pastor, pueden conciliar. Cristo está estableciendo su iglesia. Cristo está uniendo, o sea, como iglesia estamos unidos en Cristo. Nos edificamos en esa unidad en Cristo, pero al mismo tiempo somos un testimonio como unidad ante las personas. Pero al mismo tiempo tenemos que lograr ahora que las personas, viendo esa unidad nuestra, ellos realmente se unan. Esa es la idea. O sea, de alguna manera Dios, la gran misión de Él es hacer de nosotros un solo cuerpo que de alguna manera pues lleguen a ser uno realmente como buenos hermanos, ¿no? Pero al mismo tiempo Él usa esta unidad para poder cumplir su misión con aquellos que tiene que traerlos a ese cuerpo. Es interesante cómo Dios trabaja, ¿no? Cómo Dios hace realidad algunas cosas que parecen sorprendentes. Por eso que estudiar la Biblia siempre te enriquece, siempre te permite vivir una experiencia especial, ¿no? Tenemos que predicar la paz para cerrar ya nuestro episodio. Tenemos que predicar la paz, el Señor Jesús es un predicador de la paz también. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Porque en este proceso en el que llegamos a ser unos y ahora tenemos que anunciar este evangelio, ¿cómo eso se hace de forma práctica? Cuando la Biblia habla de paz, hace referencia al mismo concepto de shalom en el Antiguo Testamento, que no solamente significaba paz en un sentido de no tener aflicciones, significaba la idea de un estilo de vida, significaba el estar bien en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, esta paz en la que Cristo construye sus iglesias no significa ausencia de problemas en ninguna manera. Significa que la iglesia enfrentará esto.
Sin embargo, si esta iglesia mantiene como cabeza a Jesús, sin embargo, si esta iglesia mantiene a la piedra angular que une todo, a Cristo Jesús, yo pienso que a pesar de las dificultades que nosotros tenemos, podemos tener paz y predicar paz también a las personas. La sociedad en la que nosotros vivimos actualmente es una sociedad con muchas barreras. Discriminación, racismo, y lógicamente no hay paz en ellos. Ahora, Benjamín, este también es otro tema complejo, ¿no? Porque tú te encuentras con un grupo de personas que está apoyando el aborto, o te encuentras con un grupo de personas que está haciendo algo que tú ves que realmente no es lo que tú crees y lo que tú piensas. Como hijo del Señor, ¿cómo hago para en esa situación compleja en la que de repente me encuentro sentado en una mesa en la que todos apoyan algo que va en contra de lo que yo pienso, pueda predicar la paz? Eso ha pasado un poco en la pandemia. La pandemia aquí en Perú, o antes de la pandemia, antes de la pandemia, en el Perú hubo un movimiento para poder sacar un presidente del cargo en el que estaba. Y se empezó a hacer marchas y muchas personas invitaban a los jóvenes adventistas a unirse a esas marchas. ¿Ustedes por qué no marchan? Si estamos marchando contra algo que está, o sea, tenemos la razón. Esa persona que está en el cargo no nos representa. Y al final, lógicamente lo sacaron. Pero la pregunta es, ¿será que la Iglesia Adventista no apoya estas cosas? ¿No está de acuerdo con, de alguna otra manera, dar tranquilidad en algunas cosas? Y una de las respuestas que nosotros hemos podido encontrar es que la forma en que Jesús aborda los problemas es diferente a la forma en que la sociedad está acostumbrada a solucionar sus problemas. Jesús no usó marchas violentas, no usó mecanismos sindicales para tratar de aminorar el sufrimiento de las personas. Cristo comprendía que la iglesia va a sufrir, las personas van a sufrir. Sin embargo, este sufrimiento no es para siempre. Su promesa de una restauración total, donde las personas podásemos vivir en unidad y al final vivir eternamente allá, es lo que a nosotros nos da tranquilidad, de que vamos a tener problemas. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos en conversaciones donde la mayoría tiene un punto de vista y yo tengo otro punto de vista basado en mis convicciones como cristiano, yo creo que es bueno manifestar lo que nosotros pensamos, a lo que dice la Biblia, y mantenernos en esa perspectiva, dialogar o mostrar nuestros puntos de vista en conversaciones no nos hace malos. Estamos mostrando porque de otra manera otras personas pueden llegar a opinar en sus ideas con sus propias cosmovisiones. ¿Crees tú que en algún momento, lo dicho por el sabio Salomón, sobre que para todo hay tiempo, tiempo incluso para hablar y tiempo también para callar, ¿no? Tiempo para hacer todo, ¿se podría aplicar en algún momento en nuestra vida así? En algún momento tal vez podría ser tiempo de callar, otro tiempo para hablar, porque tal vez hay que buscar el momento adecuado. ¿Tú crees que podríamos aplicar algo de esto? Definitivamente. Jesús, había momentos en que le preguntaban y él respondía con otra pregunta, y había momentos en que le preguntaron y no dijo nada. Entonces, sabio, y pienso que el Espíritu Santo, en ese proceso que vamos siendo transformados, crecemos, el Espíritu Santo es la mejor guía para nuestra vida como adventistas, en una sociedad totalmente y cada vez más corrupta. Bueno, estamos llegando ya al cierre. Tú todavía vas a decir algunas palabras finales. Yo después estaré haciendo una oración, como es costumbre en nuestro programa, ¿no? Pero recuerden, queridos amigos, que en esta semana, una semana muy especial, aquí en el Perú, festejando las fiestas patrias y en los lugares donde ustedes estén, tal vez teniendo distintas actividades, el Calé presente. Una semana muy especial, estamos estudiando justamente un tema crucial. Nosotros estamos llamados para ser personas que busquen la unidad, no que construyan barreras de separación, muros de separación, sino que saquen los muros de separación para que todos puedan ser de alguna manera considerados como parte de la familia de Dios. Sin embargo, como ya hemos tratado de dejar claro esto acá,
Eso no significa que en un mismo lugar se pueda adorar a Dios de distintas maneras y con distintos conceptos teológicos, prácticas, y tal vez para ir a un extremo, como el ejemplo que hemos querido usar, usando la Biblia, usando distintos textos inspirados. Creo que ese no es el llamado al cual el libro de Efesios, el apóstol Pablo nos está invitando, pero creo que sí es importante que pensemos y repensemos. ¿Será que yo estoy de alguna manera construyendo alguna barrera? ¿Será que yo de alguna forma con mis actitudes, con mis palabras, estoy levantando cosas innecesarias para que la persona se acerque al Señor Jesús? Que Dios nos dé sabiduría para que se pueda hacer realidad este gran deseo de Dios de que todos los pueblos llegamos a ser uno solo, alabando a su nombre en unidad como hijos del Señor. Vamos a escuchar tus palabras finales, luego estaré haciendo una oración, Benjamín. Como adventistas del séptimo día, recordemos y nunca olvidemos la forma en que hemos sido rescatados. Es bueno recordar eso. Y Dios, el hecho de ahora llegar a ser adventistas es un grande privilegio y una responsabilidad. Pero si como adventistas enfocamos más el privilegio, vamos a llegar a ser como el pueblo judío, con ideas exclusivistas. Yo recomiendo enfocarnos más en la responsabilidad. La responsabilidad marca nuestro rumbo. La forma como yo me relaciono en casa, con mi familia, la forma como me relaciono con mis vecinos, con las personas de la sociedad, demuestra mi relación con Dios. Que Dios pueda ayudarnos a seguir los pasos de Cristo en este grande desafío de cumplir su misión en esta tierra. Gracias, muchas gracias, Benjamín. Vamos ahora sí a orar, por favor, acompáñenos ustedes en este momento. Padre querido, te agradecemos por darnos tu palabra. Gracias porque en ella nos dejas mensajes, nos dejas lecciones, algunas tal vez complejas de aplicar para nosotros, algunas tal vez difíciles de encontrarle una manera de hacerlo realidad, pero ayúdanos, Señor, a comprender cuál es tu voluntad y ayúdanos al entender esto, a poner en práctica qué es lo que nosotros debemos de hacer para que tu voluntad se haga realidad. Permite que tu iglesia, tu pueblo en este mundo, sea un pueblo que pueda abrir las puertas a los amigos y hermanos que están deseosos de poner en práctica tus enseñanzas y que no seamos nosotros una piedra de tropiezo para que ellos no tengan esa oportunidad de adorarte en espíritu y en verdad y haciendo lo que tú mandas y pides en tu palabra. Por favor, también en esta hora oramos por nuestros amigos que están tal vez delicados, algunos tal vez en un hospital. Sé con ellos, por favor, responde a sus pedidos y a sus oraciones. También, Señor, aquellos que están viajando por estos días de feriado, acompáñalos, por favor, donde estén, que puedan también gozar de tu bendición. Te pedimos que te quedes con nosotros en todo momento. Pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, queridos amigos. Este fue su programa Diálogo Abierto. Nos vemos la próxima semana. Efesios, una carta impresionante. Espero que estés disfrutando. No sé si tienes todavía algunas preguntas o interrogantes, pero Efesios es como subir a la cima de la montaña para ver desde allí todo lo que el Evangelio puede hacer en tu vida. Miras al Señor Jesús, miras la parte tuya, miras el Espíritu Santo, cómo trabaja, miras a Dios el Padre, qué es lo que está haciendo, por qué la iglesia existe, para qué existe, cuál es tu función dentro de la iglesia. Espero yo que estés disfrutando de los estudios de este trimestre. Y si tú lo estás haciendo, por favor, comparte este enlace para que otros también puedan disfrutar junto contigo del estudio de este maravilloso libro escrito por el apóstol Pablo, el libro de Efesios.